del papel de la mujer republicana durante la guerra civil. Antes, y aprovechando que esta es la última clase antes de las próximas elecciones y haciendo uso de mis prerrogativas como profesor, yo siempre me ha gustado como profesor que puedo hablar de lo que me da la gana. Desde aquí y dentro de las, sobre todo nos ve mucha gente gracias a Carlos por YouTube. Para estas elecciones municipales, yo particularmente pido el voto para la candidatura de Sánchez Mato, y fundamentalmente por una razón. Es un poco, os acordaréis, la frase se ha repetido mucho, cuando estaban los imperios romanos intentando conquistar la península ibérica, Viriato se puso un poco cabezón y lo asesinaron lugartenientes suyos, y cuando fueron a cobrar la supuesta recompensa que iba a dar Roma por su muerte, Roma les contestó: Roma no paga traidores, ¿no? Entonces, votar a esta señora, yo pienso que sería un poco eso, ¿no? Pagar a un traidor, ¿no? Sobre todo porque viendo el equipo que mantiene, como por ejemplo el concejal de urbanismo actual, máximo responsable de la operación San Martín, esa de Florentino Pérez ha hecho la ola, pues no puedes, bajo mi punto de vista, no se puede votar a gente que hace eso, y más escuchando su discurso, ¿no? Que es que cada vez, no ya es que sea más light, es que es más insulso y más estúpido, ¿no? Entonces, de ahí, me imagino que aquí habrá gente que la va a votar. Yo evidentemente no, y voy a hacer todo lo posible, independientemente de porque Sánchez Mato sea amigo personal mío, porque sea camarada como yo del Partido Comunista. Creo que es una persona honrada y que es el que verdaderamente hizo, cuando era concejal de Hacienda, que las cuentas del Ayuntamiento sanitarias, no medalla que ahora se pone ahora esta señora, la escuché el otro día en una entrevista en televisión, como un poco diciendo, no, y conseguimos con las discusiones con el Ministerio de Hacienda, debe ser que tiene mala memoria, no sé si es la edad, o yo creo que no, es una mujer bastante inteligente y sabe lo que dice, ¿no? Pero habría que haberle recordado que ella fue la que echó a Sánchez Mato como concejal de Hacienda, después de obligarle, porque él no quería firmar el pacto que se hizo con el Ministerio de Hacienda. Entonces, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿no? Pues yo creo que una persona que te dice que si no es la alcaldesa ya se retira de la política, que no le gustan los papeles secundarios, pues simplemente otorgarle la confianza otra vez a esta persona, me parece, sobre todo si eres de izquierdas, que esta señora no lo es ni lo ha sido nunca, bajo mi punto de vista es complicado. Bueno, hecha la campaña, vamos a hablar de lo que nos interesa. Primero, uno de los cuadernillos, estos cuadernillos de €1, hay uno que escribimos conjuntamente entre Nita Núñez de Avalar y yo, que precisamente habla de lo que vamos a hablar hoy, de las milicianas republicanas y de las organizaciones feministas o femeninas durante la guerra civil. Luego, si queréis, a la salida, justo a la izquierda, se han puesto algunos, me parece muy poquitos, parece que eran nada más que 6 o 7. Y por €1 ayudáis al CAU y os ampliáis la información que os voy a dar yo. Le vamos a dar el premio a Macabesto de alumno distinguido, porque es de verdad increíble. Bueno, pues vamos a esperarle por respeto, ¿no? Así no queda ninguno. Pues sí. No sé si tienes puesto el altavoz. ¿Perdón? ¿Tienes puesto el altavoz? Pues no lo sé, porque hoy no está, ¿no se oye? Lo oigo, pero muy mal. Yo Me voy a intentar acercar esto lo más posible. Es que hoy no está ni Antonio Goldo. Me acercaré el micro y entonces hoy andamos un poco en plan casero, ¿no? Habrá que encender aquí. Sí, pero no me preguntes, por yo a nivel de tecnología, yo soy de letras puras, además. Un inútil. Bueno,
Sin duda la guerra civil sirvió para darle un empuje a la movilización política de la mujer, ¿no? Aunque ya habíamos visto que desde que se proclama la República había una mayor participación de la mujer en los asuntos públicos, ¿no? Incluyendo la política. Pero lo que sí hizo la guerra civil es que si hasta este momento, digamos, los movimientos feministas habían tenido un discurso muy pacifista, unido a sus reivindicaciones de género, en el momento que estalla la guerra civil, este discurso se vuelve mucho más beligerante, incluso militarista, en contra del fascismo, ¿no? Vamos a ver, una de las formas en las que participó la mujer en la guerra civil fue su incorporación a las milicias, ¿no? A unas milicias que se incorporaron por muy diversos motivos. Evidentemente, subyacía en uno la reivindicación de su derecho a ser equiparadas a un hombre, ¿no? Siguiendo un poco la línea de las políticas de igualdad que se habían llevado a cabo durante la Segunda República, antes de la guerra, ¿no? Pero hubo también otros motivos, digamos, más románticos o más sensibles, ¿no? Muchas se incorporaron por acompañar a sus novios, por acompañar a sus maridos, a sus hermanos, e incluso hubo algunas madres que se incorporaron a las milicias para conseguir continuar con sus hijos, ¿no? Hubo casos, además, en los que prácticamente toda una familia se incorpora, ¿no? Por ejemplo, fue el caso de una miliciana extremeña, Mariluz Mejías Correa, que escribió una memoria, son deliciosas, verdaderamente preciosas. Se las escribió un sobrino suyo, y ella le iba contando, pero son entrañables, de verdad, de una humanidad increíble, ¿no? Bueno, pues esta muchacha entonces se alistó con su padre, su hermano y su novio. Los cuatro juntos, es decir, la madre había fallecido, se incorporaron a las milicias. Hubo otros casos en los que, aparte de la ideología política, lo que primó esta incorporación a las milicias fue la reivindicación de postulados feministas, ¿no? Fue, por ejemplo, el caso de Concha Pérez Collado. Ella comentaba que ella se alistó en las milicias porque estaba harta de la discriminación que había en su propia casa, ¿no? Porque decía que ella era la única que ayudaba a su madre en las tareas del hogar, mientras que su hermano y su padre, pues, lo que hacían generalmente los hombres en aquella época, y desgraciadamente todavía en esta, ¿no? Es decir, ahí sí hay una reivindicación de decir, no, diga, si yo en mi casa hay esta discriminación, no quiero que en el ámbito, y más ahora cuando está en una guerra, siga, ¿no? Tenían ciertas dificultades, por ejemplo, para alistarse, las mujeres tenían que seguir, digamos, los canales no oficiales, ¿no? Por ejemplo, cuando seguían los canales oficiales eran desechadas, ¿no? Ojo, ya lo veremos más adelante, jamás hubo una prohibición expresa para la incorporación. Eso se ha dicho muchas veces, algunos historiadores lo han dicho, nunca hubo una prohibición expresa para que la mujer se incorporara a las milicias ni al ejército, ¿eh? Lo veremos un poquito más adelante, ¿no? ¿Qué imagen se da o cómo se utiliza, aunque el término sea quizás el más apropiado, a la mujer, ¿no? Durante la guerra civil? Pues en un principio se la utiliza como reclamo para la incorporación de gente, de hombres, a las milicias, ¿no? De hecho, incluso muchos de los batallones que se forman entonces se forman con nombres de mujeres. Tenemos el caso de María Pineda, todos sabéis quién es, Rosa Luxemburgo, Luisa Mitchell. Luisa Mitchell era una comunera francesa conocida como la Virgen Roja. Lina Ordena, que era una miliciana comunista que se suicidó antes de caer prisionera. Aida La Fuente, una muchacha que con solo 16 años murió defendiendo a la República. Margarita Nelken, la Pasionaria, o Juanita Rico. Juanita Rico era una cría de la Juventud de Socialistas Mexicanas y que fue asesinada por un grupo de falangistas en el año 34, ¿no? Y esta imagen que se intenta proyectar de la mujer lo vemos muy claro en la cartelería, ¿no? Hoy no he podido traer, no me ha dado tiempo a hacer, para que vierais, me hubiera gustado traer fotos de las mujeres y detalles como estos de los carteles, ¿no? Entonces, cuando comienza la guerra, se presenta la imagen de la miliciana
como generalmente con mujeres jóvenes, atractivas, es decir, como un claro reclamo y además dando una sensación, o intentar dar una sensación de igualdad, ¿no? Veíamos en las leyendas de estos carteles frases como las milicias os necesitan, no pasará, y de ahí se pasó en un momento determinado a mujeres trabajar por compañeros que luchan, mujeres trabajar a la retaguardia, ¿no? Porque en un momento determinado se cambia el discurso sobre la mujer y pasa de ser esta heroína, de dar esta imagen de combatiente, a decir no, la mujer al frente, o sea, la retaguardia y el hombre al frente, ¿no? Otra cosa que choca en este cambio, porque sí cambió en muchas cosas la condición femenina a la guerra civil, fue en algo tan que puede parecer tan banal como la indumentaria, ¿no? Bueno, aparte en principio la veíamos en esos carteles también, pues todas con el uniforme de miliciano que todos conocemos, ¿no? Con sus alpargatas, con el fusil en bandolera. Allá luego se da la imagen pues ya de la mujer, digamos, vestida al uso, etcétera, ¿no? Y os digo esto de la falda pantalón, que entonces también para la sociedad tal como estaba, pues era una prenda que chocaba en una mujer, ¿no? Teresa Pamies, que era una miliciana catalana, le dio muchísima importancia a la falda pantalón. Ella decía lo importante, lo trascendental para nosotras era aquella falda pantalón para saltar a los camiones, ir en bicicleta, subirse a las farolas. Con la falda pantalón llevábamos una blusa y un jersey holgado y calzábamos zapatos de soldado. Es decir, fue un cambio importantísimo tanto en la percepción de, digamos, para lo que servía o de lo que podía ser capaz la mujer, como de su aspecto exterior, de la imagen que reflejaba el exterior. El problema es que, bueno, hay un hecho además curioso, anecdótico. Todos me imagino que habéis visto, cuando se habla de la imagen de la miliciana, hay una foto de una chica muy joven, muy atractiva, con el fusil en bandolera, ¿no? Esa foto la hizo un fotógrafo, Juan Guzmán, que era conocido aquí como Juan Guzmán. Sí, tampoco nos volvamos locos para hacer los cálculos, ¿no? Esta muchacha era Marina Ginestà Coloma, era una muchacha catalana. La foto está hecha en la terraza del Hotel Colom de Barcelona y esta cría jamás fue miliciana, jamás estuvo en el frente, pero que pues era una chica joven, era atractiva y era lo que se estaba buscando para que sirviera de reclamo, ¿no? Incluso para los hombres, ¿no? El problema está en que transcurridos los primeros meses de la guerra, este concepto que se empieza a traer de las milicianas como heroínas va diluyéndose e incluso ya llega a tener un concepto totalmente opuesto, que es consideradas como prostitutas y además negativas para la continuación de la guerra, ¿no? Algo que puede resultar hoy en 2019 paradójico es que ninguna de las asociaciones femeninas que existían entonces hicieron nada, ni protestaron, ni hicieron nada porque esta desvirtuación de la imagen que se estaba dando de la mujer combatiente, de la miliciana, fue así. No es que las llamaran, es decir, las asociaciones femeninas las comparaban con prostitutas, pero sí seguían un poco la línea, además una línea que marcó Dolores Ibarruri, que le había dicho ya en varias ocasiones que los hombres al frente, las mujeres a la retaguardia, ¿no? El órgano del Partido Comunista, que era el Mundo Obrero, publicó un artículo en el 8 de noviembre del 36 titulado Las mujeres a la retaguardia, y en él dice: en los primeros días de la sublevación las mujeres supieron comprender que en aquel momento lo urgente era acrecentar el entusiasmo de los que se lanzaban a la lucha, y se unieron a ellos, empuñando las armas con tanto más coraje que los hombres. Pero ahora el deber principal es reintegrarse a la retaguardia, dedicarse al trabajo en las industrias, comercios, oficinas. A la retaguardia, todas las mujeres al trabajo. Ese es vuestro puesto, es decir, ya parece ser que empieza, se pasa de ser utilizada, porque se puede decir, en este caso es que es utilizada, ¿no? A evitarla, a intentar incluso levantando infundios, que en eso tuvo mucho que ver también, claro, las noticias que mandaban desde el bando franquista, a considerarla como una molestia, como algo, ver una mujer en el frente era algo molesto y algo que podía incidir en el transcurso de la guerra, ¿no?
Retomando un poco lo que os he dicho antes, de que nunca hubo una ley que expresa que prohibiera la incorporación de la mujer, algunos historiadores aluden a dos disposiciones, una en octubre del 36 y otra en marzo del 37, en las que se dice que aquí es donde se prohibía, y no es cierto. Yo os voy a decir un poco de la del 37. Es una norma que aparece en la Gaceta de Madrid, en el número 294, del 20 de octubre del 36. Y en él se lee textualmente: los batallones de voluntarios pasarán a constituir la milicia voluntaria y se organizarán en batallones. Sabéis que en un momento determinado todo lo que habían sido los batallones milicianos cuando se hace el ejército regular de la República se incorpora, ¿no? El segundo decía: las plantillas de los citados batallones serán fijados por el Ministerio de la Guerra. Como veis, en ningún momento se dice expresamente no, pero las mujeres quedan. Eso sí, cuando se hace un llamamiento a filas, la clásica recluta, de reclutas, igual que la redundancia, a hombres de determinadas quintas se les llama solamente a ellos, es decir, para nada se recluta a las mujeres, y ahí sí que se especifica, nos hace un llamamiento a los hombres, a los varones entre tal y tal edad, nacidos en tal año, ¿no? La gran mayoría de las mujeres que se incorporan a las milicias para luchar en el frente estuvieron allí, pero generalmente no hacían, digamos, no entraban en combate, no hacían un servicio de armas, sino que eran utilizadas pues para, digamos, los servicios de intendencia, ¿no? Esto hacía que muchas se sintieran molestas por esto, de que ellas sabían, su idea cuando se incorporan a las milicias es: yo voy al frente, yo voy a defender la libertad, voy a defender la república y la voy a defender con las armas en la mano, ¿no? No voy al frente para estar de cocinera, o para estar lavando la ropa, o para estar de enfermera o de auxiliar sanitario, ¿no? Otro problema, al hilo que estábamos diciendo antes, cuando ya se empieza a lanzar esta idea, no, que las mujeres se vayan, uno de los argumentos que escribieron algunos es que se estaban dando muchas enfermedades venéreas entre los soldados en las trincheras, pero claro, el problema no eran las milicianas, que aquello, bueno, en vez de la guerra se habían ido a una fiesta, ¿no? El problema es que, por ejemplo, en Madrid era un caso con muchos milicianos que estaban en el frente pegando tiros, llegaban la noche, se cogían el tranvía, se cogían el tranvía y se volvían a Madrid, ¿no? Y ahí sí, claro, pues ahí andaban en prostíbulos, etcétera. Y ahí es donde contraían las enfermedades venéreas, no porque en el frente hubiera una confraternización total y absoluta entre ellas, ¿no? Por ejemplo, una miliciana comunista, Antonia García, hace un comentario al respecto muy gracioso, ¿no? Dice: los hombres son comunistas, socialistas son anarquistas de cintura para arriba. Bueno, ya algo de razón tiene la mujer, ¿no? Porque los hombres todavía no nos acabamos, no sé, la testosterona, hay algunas veces que nos cuesta pensar con la parte de arriba en vez de con la de abajo. Otra miliciana veía normal, que lógicamente que a veces, ya explicaba, en todos lugares donde hay hombres y mujeres, pues se pueden producir momentos de confraternización, de enamoramientos, etcétera, pero porque eso es algo lógico y normal. Es decir, no es que porque las mujeres estuvieran enfrente estaba provocando esto, vamos, que aquello era un puterío, ¿no? Otra cosa, generalmente estas mujeres que se incorporan lo hacían de forma individual, ¿no? Hubo alguna excepción con un grupo de mujeres, de 30 mujeres catalanas, que en agosto del 36 se incorporaron a un batallón que estaban formados unos 400 hombres, que fueron los que intentaron reconquistar Mallorca. No se pudo, se fracasó en aquello, ¿no? ¿Por qué hay este cambio tan radical? La historiadora Martínez Rus, que ha escrito un libro también interesantísimo, se titula Milicianas, donde hay una amplísima información, un muy buen trabajo historiográfico, lo explica un poco. Dice: en una sociedad machista y paternalista, la figura de una mujer combatiente resultaba chocante, pues cuestionaba el modelo de feminidad y masculinidad establecido. Claro, es que aquello rompía todos los esquemas, ¿no? El esquema, no, que el hombre es el valiente, es el fuerte, y claro, ves a una mujer, que es igual de valiente que tú, que es igual de fuerte que tú, que es igual de resistente que tú,
y que pega tiros como tú. Esta discriminación que sufrían, lo he dicho antes, de generalmente ocupadas en servicios de intendencia, hizo que algunas protestaran. Incluso hay una anécdota que cuenta Mica Echevejere. Mica Echevejere fue la única mujer que tuvo mando en tropa. Hubo muchas que llegaron oficiales, pero digamos no con mando en tropa combatiente. Tenía mando en tropa, pero no de combatientes, ¿no? Ella la llama, esta mujer, la conocían como Manolita la Fea, también hay que tener mala leche que le puso el apodo, ¿no? Ella estaba en el batallón Pasionaria y se fue un día a ver a Mica, ¿no? Y porque le dijo que yo me quiero incorporar a tu batallón. Ahora le preguntó, bueno, pero ¿por qué te quieres incorporar? Y ella contesta, dice, porque nunca me quisieron dar fusiles a las muchachas, solo servíamos para lavar platos y la ropa, y yo no he venido al frente para morir por la revolución con un trapo de cocina en la mano. Es decir, que ya incluso dentro de lo que se supone que es una igualdad, donde está jugando la vida, ahí no debería de haber distinción, ¿no?, de sexo, ni edades, ni nada, pero sí se seguía manteniendo esta, bueno, es que la mujer pues igual, son débiles, a ver si no la van a liar, y ya veremos algunos ejemplos que para nada, ¿no? Y en algunos casos incluso el heroísmo y la fuerza de estas mujeres militares combatientes superaba al de los hombres, ¿no? Desgraciadamente son la gran mayoría de estas mujeres que pelearon y que en algunos casos dejaron su vida por la defensa de la República, es desconocido sus nombres, ¿no? Y es una verdadera pena porque yo creo que son posiblemente en la historia de España, mejorando lo presente, las mujeres a los que más debemos los españoles. Es decir, ahí demostraron, creo que fue la mayor demostración de que la mujer es exactamente igual que el hombre en casi todas las situaciones que se pueden dar en una vida, ¿no? Como homenaje, un poco como homenaje a todas estas mujeres anónimas, vamos a ya dar unos pequeños datos de algunas de las que sí conocemos su trayectoria durante la guerra. Por ejemplo, Lina, el diminutivo de Paulina, Odena. Esta muchacha se encontraba luchando en el frente de Granada y en septiembre del año 36 ella iba en un convoy, iba en un coche, y el conductor del coche se equivocó en una bifurcación de caminos y se fue justo a donde estaban las tropas franquistas. Entonces ella, viendo que la iban a hacer prisionera, sacó su pistola y se pegó un tiro, ¿no?, antes de caer en manos de los fascistas. Pepita Vázquez Núñez, que luchó aquí en los Carabancheles, en la Sierra de Madrid, y que cómo sería su coraje y la admiración, incluso los compañeros milicianos la tenían, que la apodaban la capitana de Somosierra, porque era de las primeras que cuando había que ir al ataque era de las primeras que saltara de las trincheras, digamos, utilizando un modo a partirse el pecho contra el enemigo, ¿no? Encarnación Hernández Luna, conocida como la comandanta, era miembro de la 22ª Brigada Mixta. En enero del 36 se ascendía a teniente, luego se ascendía a capitán. Tras la batalla del Ebro es cuando se ascendió, además por méritos de guerra. Es decir, cuando un ascenso por méritos de guerra es porque te has distinguido en el combate. Es decir, esta mujer en el frente de Aragón se distinguió mucho, ¿no? De hecho, Pablo Neruda le dedicó un poema, ¿no?, a ella y a su esposo. Su esposo era un capitán cubano de la milicia de las brigadas internacionales, que era Alberto Sánchez Méndez, que cayó en la batalla de Brunete, ¿no? Pablo Neruda dijo: de allí cae, y allí su mujer, la comandante Luna, defiende al atardecer con su ametralladora el sitio donde reposa su amado, ¿no? María Pérez Cruz, la jabalina, que era miembro de la Columna de Hierro. Columna de Hierro, sabéis que era una columna anarquista, que se hizo en algunos momentos de la guerra famosa no precisamente por su buen hacer, sino todo lo contrario, ¿no? Esta mujer fue herida en la batalla de Teruel, fue hecha prisionera por los franquistas y condenada a muerte y ejecutada el 8 de agosto del 42 en Paterna, en el cementerio de Paterna, ¿no? Mientras estuvo presa, ella estaba embarazada, dio a luz al hijo. El hijo, evidentemente, una práctica muy de esta gente, se lo robaron, ¿no? Y ya cuando ya el niño nació, lo robaron, la mataron, ¿no? Rosario Sánchez Mora, que esta absurdará muchísimo más el apodo, que es la dinamitera, fue la primera mujer que partió al frente, ¿no?
Rosario dejó bien claro por qué se había alistado. Ella dice, yo una paleta de la provincia de Madrid, ella de Villanueva del Pardillo. Efectivamente, sí. Dejó bien claro, porque os digo, pues había estado, dice, 24 antes de que estallara la guerra, jamás había pensado en coger un fusil porque no soy belicista. Al revelarse los fascistas me sentí inmediatamente responsable de lo que iba a suceder. Con gran sentido de la situación, a mi modo sabía dónde estaba la verdad. Me alisté en las milicias no sabiendo que era pegar un tiro. Pero esto, que no pegar un tiro, que muchos lo achacaron, no, es que la mujer no estéis en el frente, no sabe disparar. Y como luego decía otra miliciana, bueno, es que la gran mayoría de los hombres que fueron a frente tampoco habían disparado en su vida. Es decir, que se puede decir que aprendieron sobre la marcha, porque no habían tenido, quitando alguno que hubiera hecho la militar, no habían tenido experiencia en el uso de armas, ¿no? Micaela Feldman de Echevejere, que aunque digamos podía englobarse dentro de las mujeres que se alistaron en las brigadas internacionales, pero algo porque ella no se alistó en las brigadas internacionales. Ella estuvo en una columna, se enroló junto a su marido en una columna del POU, el Partido de la Unificación Marxista, ¿no? Su marido, que era Hipólito Echevejere, que falleció en la toma de Atienza. Mica fue detenida, os acordáis todos los sucesos de mayo del 37 en Barcelona, ¿no? Y Mica fue detenida al ser militante del POUM. Sabéis que en el mayo del 37 hubo un enfrentamiento, digamos, entre el POUM y anarquistas y el resto de fuerzas republicanas, y la rescató Cipriano Mera, ¿no? Entonces fue cuando se incorporó a la 70 Brigada Mixta de la 14ª División, ¿no? Que era la que comandaba el propio Mera. Esta mujer luchó en Guadalajara, Jarama, Brunete, Levante. Él también ha escrito una memoria, bueno, la documentación que os he mandado, dos libros, uno el de ella y otro de una miliciana, la dinamitera, una miliciana rusa, ¿no? Fue retirada en junio del 38 cuando se la ascendió a comandante y se la puso como ayudante de un oficial del Estado Mayor, ¿no? Como os he dicho antes, esta fue la única mujer con mando en tropa que hubo, ¿no? Tenemos más, Anita Carrillo Domínguez, que fue capitán y comisaria política, Remedios Jover Cánovas, que primero ascendió a sargento y luego a teniente, luchó en Madrid en la batalla del Ebro. Remedios también explicó por qué se alistó: como no puedo dar a mis hijos en defensa de la cosa del pueblo, doy mi vida, ¿no? Pilar Laje Bobadilla, sargento del batallón de transmisiones y luego ascendida a oficial, que se enroló, es uno de los casos que contaba antes, con su compañero, ¿no? Que era José María Gancedo Ibers, ¿no? Y primero estuvo en tareas administrativas en la Junta de Defensa de Madrid, y aproximadamente en mayo del 33 se incorpora al 5º Cuerpo de Ejército del Ebro, ¿no? Estuvo hasta los últimos momentos luchando. Ya cuando ya estaba próxima a la entrada de las tropas en Barcelona, huyó, además con todos los supervivientes que habían quedado en su batallón, a Francia, ¿no? Agustina Sánchez, que fue comandante del 5º Regimiento, como os he dicho ya en alguna cosa, el 5º Regimiento no fue una unidad operativa. El 5º Regimiento no estuvo del frente, el 5º Regimiento era un regimiento de formación de milicianos, donde se hacía instrucción militar, donde se enseñaba el manejo de las armas, etcétera, ¿no? Sí, había estado esperando, porque ella fue una de las que tomó parte en el asalto al cuartel de la montaña, ¿no? Desgraciadamente, también muchas de estas mujeres dejaron su vida en esta lucha, ¿no? Su compromiso era, en algunas mujeres, era verdaderamente encomiable, ¿no? Un compromiso que si hacemos una visión retrospectiva sobre la época, que hubiera mujeres que adquirieran este compromiso político, este compromiso ideológico, es muy difícil. Es decir, ahora que se supone que tenemos, entre comillas, pues mayor educación política para y etcétera, que la mujer está más concienciada, te tienes que rodar al año 36 y ver que aquellas, al nivel de concienciación que llegaron aquellas mujeres, y en esa situación, estamos hablando de una situación de guerra, es increíble, ¿no? Elisa García, una muchacha, dejó escrita una carta unas horas antes, fue la última carta que escribió a su familia, se incorporó al frente y murió en el frente de Aragón, y ella decía: mi corazón no puede permanecer impasible viendo la lucha que están llevando a cabo mis hermanos.
Y si alguien nos dice que la lucha no es cosa de mujeres, decirle que el desempeño del deber revolucionario es obligación de todos los que no son cobardes. Un ejemplo más, ¿no? De estas mujeres, la gran mayoría jóvenes, pero algunas es que eran verdaderamente niñas, ¿no? También dejaron su vida, como fue el caso de Victoria López Prásedes, que murió en Talavera de la Reina, tenía 16 años, o Antonia Portero Soria, una chica que era militante de las Juventudes Socialistas Unificadas, que tenía 17 años cuando murió, y todas murieron con la flor de la vida y empuñando un arma en defensa de sus ideales, pero sobre todo en defensa de la humanidad, ¿no? En defensa de todos los seres humanos, o de todos los hermanos fueran del lugar que fueran, como decía Elisa García, ¿no? Otra que dio la vida y que se hizo desgraciadamente relativamente famosa fue Antonia Salgado, la conocían como la portuguesa, porque tenía orígenes familiares ahí en Portugal. Esta muchacha era lutrera, entonces conforme avanzaban las tropas franquistas, pues, ella se fue fueron cambiándose de población y terminó en Ronda, ¿no? Luchó en varios centros, en los Algorales, en Alcalá de Valle, en Antequera, y participó en el intento de dinamitar el puente de la Ventilla. El puente de la Ventilla está en Ronda y era un lugar de paso obligatorio para las tropas sublevadas que avanzaban, ¿no? Entonces, cuando estaban en el intento, con un compañero, intento de dinamitar el puente, ya las tropas habían llegado, la dispararon, la cogieron, la compañera mataron allá, la cogieron prisionera y allí in situ la fusilaron, ¿no? Queipo, el Matarife, aludió a ella en sus famosas alocuciones, en la que dio el 19 de septiembre del 36, y decía de ella: como cosa curiosa se cita a la libertaria, engendro del infierno que recibió un balazo que la atravesó de parte a parte. Fue muy conocido este caso por cómo murió en un intento de parar a las tropas, que se hicieron todos los periódicos, prácticamente todos los periódicos de la zona republicana, El Sol, La Libertad, el ABC de Madrid, etc., se hicieron eco de esta muerte, ¿no? Sobre las milicianas dejó escritas unas palabras Álvarez de Bayo de reconocimiento. Él decía: fue la mujer española la que dominó en la movilización magnífica del pueblo contra los rebeldes y la que mantuvo el fuego sagrado durante 2 años y medio. Y es verdad, ¿no? Porque muchas veces, en muchos órdenes de la vida, somos los hombres los que nos colgamos, o a los que nos cuelgan las medallas de las cosas que se consiguen. Pero, hombre, no voy a referir a la famosa frase que me parece de un machismo total, de detrás de un gran hombre hay una gran mujer, no. Lo que sí es cierto es que, en este caso, el empuje y el respaldo que aportaron las mujeres fue primordial, ¿no? Primordial en muchísimos casos, para que los hombres siguieran combatiendo, para que los hombres siguieran luchando, ¿no? O sea, se puede decir que en muchísimas ocasiones la mujer durante la guerra fue el motor de la resistencia, ¿no? En el frente, como estamos viendo, pero en la retaguardia también, ¿no? Porque la vida de las mujeres durante la guerra civil en la retaguardia tampoco fue nada fácil. A las tareas que ya venían realizando, estas tareas que se suponen que tienen que hacer las mujeres, que entonces no era fácil, era cuidar a los hijos, intentar conseguir alimentos, que no era nada de fácil, en la que te jugabas la vida, ya lo vimos en su día, ¿no? Cuántas veces los fascistas bombardeaban justo cuando había mercado, o justo en las colas, en largas colas que se hacían para poder conseguir algún alimento cuando estos empezaron a escasear. Pero es que además se les unió el que tuvieron que sustituir a los hombres en las industrias y en el campo, es decir, cuando todos los hombres, digamos, en edad más o menos laboral estaban en el frente, son ellas las que tomaron el relevo, ¿no? Y lo hicieron de una manera increíble. Si analizamos los datos de algunas fábricas, los datos de producción, y siempre teniendo en cuenta que estamos en un momento de conflicto bélico, donde se aumenta la producción de fábricas, aumenta el rendimiento de fábricas cuando, digamos, la mayoría del personal que trabaja ahí son mujeres, ¿no? Incluso en unas condiciones mucho más difíciles, como en la guerra, donde tienes menos materias primas para trabajar, etcétera, etcétera, que es algo que tiene una magnitud que yo creo que no se ha calibrado suficientemente, ¿no? Es decir, con menos medios, con muchas más dificultades, logras mayor producción. Es decir, un verdadero ejemplo, ¿no?
Aunque hay que decir que la verdad, aunque se hiciera este llamamiento, no, venga, volvemos a retaguardia a trabajar, hubo muchos hombres que no estaban muy, o no les gustaba mucho esta incorporación a la mujer plenamente, ya en este caso, al mundo laboral. ¿Por qué? Yo creo que a lo mejor porque estaban viendo los resultados, dicen, no vamos a quedar sin curro, cuando esta acabe, pues están demostrando que ya son mejores que nosotros, ¿no? Pero sí es cierto que algunos recelaban de ver a la mujer en esto, en las fábricas, en los campos de cera, porque pensaban que se iban a quedar sin puesto de trabajo, que algo que teóricamente era eventual iba a pasar a ser en definitivo, ¿no? Ahora vamos, estas mujeres las que vinieron a las brigadas internacionales, ¿no? Sobre todo aquí sí hay un claro componente ideológico en la llegada aquí, ¿no? Y sobre todo porque estaban viendo, estas mujeres estaban dando cuenta del auge del fascismo en muchísimos lugares de Europa. Lise Ricol era una brigadista francesa, de casada se llamaba Lise London, explicó por qué se incorporó, dice, sabíamos que si ganaban los fascistas la guerra empezaría en el mundo entero, como así fue. Tenía una clara visión. Hay bastante discrepancia de, bueno, cuánto el número de mujeres que se incorporaron a las brigadas internacionales. Hay dos hermanas, Ingrid y Anita, de apellido Etziorowski, que escribieron un libro, está en alemán, no lo voy a leer porque puede ser de vergüenza ajena. Bueno, escribieron un libro sobre las mujeres brigadistas en la guerra civil, ¿no? Y acreditan 1028 voluntarias. Casi todo, además en esto hay algún detalle que es un tanto espectacular, ¿no? En el caso de las brigadistas, mientras que en el caso de las milicianas españolas la gran mayoría provenían de la clase obrera, en el caso de las brigadistas hay una gran mayoría que provienen de clase media, incluso de clase alta. Mujeres con un alta nivel cultural, con preparación, es decir, las hubo también, que era de clase obrera, pero eran las mínimas, es decir, hay un distinto, digamos, a nivel económico hay un distinto rol en las mujeres españolas y las mujeres internacionales que vienen, ¿no? De clase obrera ya, de gente muy politizada, con un nivel cultural alto y que se incorpora, es decir, y algunas incluso dejaron tenían una vida muy cómoda en sus respectivos países, incluso algunas dejaron a su familia y a los hijos para incorporarse a las brigadas internacionales, ¿no? La gran mayoría de estas mujeres que se incorporaron a las brigadas internacionales, esas se lo hicieron ya directamente en los servicios de sanidad, en los servicios sanitarios, ¿no? Que las hubo, que estuvieron también en el frente de combate y luchando, ¿no? Y otras que aunque no fueron, no se puede decir que fueran brigadistas, es decir, no hubo una incorporación de hecho a las brigadas internacionales, sí ayudaron en muchas cosas a la República, ¿no? Haciendo escritos, escribiendo artículos en favor de la República y en contra de los sublevados, organizando comités de ayuda, recaudando fondos, etcétera, etcétera, ¿no? Como os he dicho, la gran mayoría de las que ya vienen aquí, las que se incorporan a las brigadas internacionales, hacen los servicios sanitarios y además con unas condiciones durísimas, ¿no? Bueno, una guerra siempre es dura, pero la labor de estas mujeres, unas condiciones precarias, tanto de medios como de trabajo. Una de estas enfermeras norteamericanas, Frederica Martin, decía que es imposible que ninguna enfermera trabaje menos de 16 horas o más por día. Una compatriota suya, la enfermera Anna Taft, abundaba en lo mismo, ¿no? Ninguna de las enfermeras gozaba de más de 4 horas de sueño en ningún momento y ni siquiera veían una silla o una cama en 72 horas o más. Es decir, esto es mucho, claro, escuchas estos testimonios y cuando escuchas a alguno decir, no, la mujer es el sexo débil, te dan ganas de darle con la mano abierta, ¿no? Es decir, vamos, débiles, ¿en qué, no? Yo soy uno de los que siempre he defendido, me han tachado de todo, la mujer físicamente es mucho más fuerte que el hombre, no a nivel de potencia, pero así a nivel de resistencia, clarísimo. Por ejemplo, aguantéis el dolor, si los hombres pariéramos, la humanidad se había acabado hace ya tiempo. Eso está claro, ¿no? Hubo alguna de estas enfermeras que se hizo muy conocida, que luego la historiografía la ha hecho muy conocida, como Salaria Kiev. Salaria Kiev era una enfermera negra, que intentó alistarse
en la Cruz Roja norteamericana y que fue rechazada. Y ella explicaba por qué fue rechazada. A ella le dijeron, mira, lo que le dijeron, la única razón que le dieron es que mi piel causaría más problemas que lo que podría ayudar. Estamos en Estados Unidos, en la tierra de la libertad. Bueno, pues esta mujer en 1937, visto que no se puede alistar a través de la Cruz Roja, se alista en el batallón Lincoln, en un sector de la gente que vino del batallón Lincoln. Era un servicio sanitario que dirigía un doctor, Edward Barsky, y estuvo aquí durante su estancia en España. Pasó por unos momentos muy duros. Fue hecha prisionera. La hicieron prisionera a los franquistas, y lo que pasa es que tuvo la suerte de que logró huir cuando iba a ser ejecutada. Bueno, de otras de las que prestaron, digamos, servicio de armas, aparte de, bueno, ya hemos visto el caso de Mica Echevejere, aunque realmente ella no se la puede decir que era una brigadista, aunque sí, evidentemente era argentina, ¿no? Era argentina de origen soviético. Hubo otras como la austríaca Eta Federn, que llegó a ser capitana de la 14ª División, y la soviética, de esta que os mandé el libro, Elisaveta Parsina. Elisaveta Parsina formó parte de un grupo que dirigía, que luego fue su marido, Arthur Sprongis, que era un grupo de guerrilleros que nada más que actuaba tras las líneas enemigas. Este grupo de guerrilleros eran conocidos como los niños de la noche. Ella en el libro que os he mandado, que también son memorias, son también entrañables, ¿no? Sobre todo la relación que tenía todo el grupo de estos, los niños de la noche, eran españoles, menos el que luego fue su marido y ella, ¿no? Cómo habla de algunos compañeros, recuerdo de alguno, además que era un crío, un niño, que murió en una de las acciones que tuvieron. Bueno, no quiero hacer un spoiler, ¿no? Leerlo, que merece la pena, ¿no? Pero es muy interesante. Es una mujer que luego, como muchos otros que estuvieron aquí, soviéticos en la Gran España, tuvo algún problema cuando retornó a la Unión Soviética, ¿no? Esta mujer, Elisaveta, ya nos avisó en esta año de memoria, lo veréis, de quién era Casado. Casado tuvo una vez un altercado, una discusión bastante fuerte a cuenta de los anarquistas. No me miren, a Carlos. La que recriminó, ¿no?, a Casado de que ellos, que tantos se habían metido, los anarquistas, de que si cuando les daba la gana obedecía las órdenes, cuando no las obedecía, cuando les apetecía se iban de frente, etc. Cuando les hacía falta para algo, le llamaban, y de hecho Casado, cuando da el golpe aquí en Madrid, el que la apoya es Cipriano Romera. Es al que llama, al que recurre para rendirse, para acabar con los comunistas y con los socialistas que seguían manteniendo el apoyo a Negrín y entregarse a los franquistas, ¿no? Y como os he dicho antes, también hubo otras mujeres que, aunque no pertenecieron directamente a las brigadas internacionales, sí hicieron una gran labor. Bueno, antes hubo también estas mujeres que murieron en el frente, ¿no? Por ejemplo, Felicia Brown. Felicia era una pintora y escultora británica, había llegado a Barcelona con motivo de la Olimpiada Popular, e inmediatamente estalló el golpe y el 3 de agosto se alista, ¿no? Y el día 25 de ese mismo mes muere, cae en la lucha cerca de Tardiente, en el frente de Aragón, ¿no? Y además la abatieron, y ella iba con un compañero italiano que también se había alistado, que había ido también a las Olimpiadas Populares. A él le hirieron, ella intentó cogerlo y ayudarle para sacarle de ahí, y según lo iba sacando la mataron, ¿no? Otras brigadistas muertas, la judía alemana Margaret Timber, que la conocía como Putz, la también alemana Augusta March, a esta sí la cogieron prisionera los franquistas e inmediatamente la fusilaron, ¿no? Como os he dicho antes, hubo otras mujeres que, aunque no estuvieran en el frente y que de hecho no pertenecían a las brigadas internacionales, hicieron mucho en favor de la causa republicana, ¿no? Por ejemplo, Lilia Hellman. Lilia Hellman era una escritora, dramaturga, era guionista de cine. Esta mujer estuvo casada con Dashiell Hammett, para mí posiblemente el mejor escritor de novela negra de la historia, aunque era un poquito borracho y un poquito machista, que llegó a España formando parte de un grupo que se llamaba Voluntarias de la Libertad. Ella actuaba aquí en España como corresponsal y documentalista, ¿no? Y por ejemplo, esta mujer luego, claro, tuvo muchísimos problemas, como muchos de los miembros de la Brigada Lincoln,
cuando la era de McCarthy, ¿no? El comité de actividades antiamericanas, ¿no? Bueno, pues esta mujer la llamaron, Dashiell Hammett sabéis que era miembro del Partido Comunista Norteamericano, ¿no? A esta mujer la llama el comité a declarar, se negó a declarar, nada más que dijo una cosa de por qué lo declaraba, ¿no? Dice: herir a personas inocentes a las que conozco y quiero desde hace años para salvar mi vida me parece inhumano, indecente y deshonroso. Fue las únicas palabras que pronunció ante el Comité de Actividades Antiamericanas. Como podéis imaginar, no le fue nada fácil a partir de ese momento la vida, ni profesional ni personal, en Estados Unidos, ¿no? Otra mujer que también colaboró mucho fue Martha Heron. Era una periodista norteamericana, para muchos está considerada como la primera corresponsal de guerra de la historia. Esta mujer fue durante 5 años, fue la tercera esposa de Ernest Hemingway. Estuvo aquí, estaba enviada por la revista Collier's haciendo las crónicas, ¿no? En todas las crónicas, evidentemente que escribía, era en defensa de la República y sobre todo en muchas lo que hacía era denunciar las salvajadas que estaba cometiendo el bando sublevado, ¿no? Y era muy importante que estas crónicas llegaran, igual que otros muchos periodistas, varones lo hicieron, que a nivel internacional, aunque desgraciadamente no sirvió para mucho, pero sí que despertara muchas conciencias, ¿no? De que vieran además exactamente lo que estaba pasando en España y de qué era el fascismo, de este fascismo, de que los señores británicos dijeron, bueno, vamos a intentar contemporizar con él. Esta gente intentaba hacer un llamamiento a la opinión mundial, es decir, contarle lo que de verdad estaba pasando y cómo eran de verdad esta gente, ¿no? Entonces es una labor que no tuvo los frutos que ellos pretendían cuando la hacían, fue importante. Gerda Taro, ¿quién no ha oído hablar de ella, ¿no? Era la fotógrafa, era la esposa de Ernest Friedman, conocido como Robert Capa, y hay algo que tampoco se ha dicho mucho. No todas las fotos de Robert Capa son de Robert Capa, muchas eran de ella, porque es que en principio todas las fotos las firmaban igual, los dos con el mismo nombre. Entonces no puedes decir esta foto es de Robert Capa y esta es de Gerda Taro, porque utilizaban el mismo seudónimo. Hasta más o menos llega un momento, finales por el 37 o algo así, poco antes de que muriera, de que, digamos, Gerda dice, bueno, quédate tú con el nombre de Robert Capa. Tuvieron discusión, hay un poco de gallito, ¿no? Y ella, a partir de ese momento, en vez de firmar sus fotografías como Robert Capa, la firmaba como Fototaro. Pero ya digo, muchísimas las fotos no es de Robert Capa, bueno, pero detrás de ese Robert Capa, ¿quién está? ¿Está Erno o está Gerda? No se sabe. Y sabéis también el desgraciado accidente que causó su muerte, ¿no? Ella estaba en el frente del gabinete, se baja de un coche para hacer una foto y con tan mala suerte, en ese momento un tanque pasa y la arrolla, ¿no? Y la aplasta, un tanque republicano. Otra mujer que también se significó, una mujer muy conocida, Emma Goldman, que es una grandísima ideóloga anarquista rusa. Esta mujer estuvo 3 veces en España, estuvo en septiembre del 36, en mayo del 37 y en el 38, ¿no? Ella daba charlas políticas, visitaba los frentes, escribía artículos en todos los medios a los que tenía acceso en favor de la República, incluso participó en la organización del Socorro Internacional Antifascista, ¿no? Una organización dedicada a recaudar ayudas para la República, ¿no? Un caso además que choca un poco es de Catherine Hahn. Esta mujer era diputada en el Parlamento británico y era miembro del Partido Conservador. Ayer en Inglaterra la conocían como la Duquesa Roja. Bueno, pues esta mujer fue posiblemente la que más luchó, más que casi todos los laboristas se lucharon por un poquito contra el pacto de no intervención. Esta mujer se dejó la piel, digamos, intentando que el Parlamento inglés cambiara esta actitud del pacto de no intervención y que ayudara a la República. De hecho, esta mujer organizó una visita a España de varias diputadas británicas, además una visita que dejó relatadas Arturo Barea en La forja de un rebelde,
para que informaran, estuvo en los frentes de Madrid, para que se informaran y informaran al Parlamento británico de lo que de verdad estaba pasando y de que no era de ninguna manera asumible que se siguiera manteniendo esta postura de la no intervención, que era una postura que favorecía claramente a los franquistas, ¿no? Otra mujer muy significativa, otra intelectual, Simone Weil, que era una filósofa francesa cristiana, en Francia también conocida como la Virgen Roja, era una pacifista convencida, ¿no? Y sin embargo vino a España y se unió a la columna Durruti. Se unió a la columna Durruti mientras estaba en la columna Durruti, actuaba como golpista y como cocinera de la columna Durruti. Y también tuvo un accidente el día 18 de agosto del 36, tuvo un accidente en la cocina que le dejó un grave accidente, le dejó graves heridas, quemaduras, con lo que evidentemente acabó, porque ya no pudo, por las heridas sufridas, continuar al frente. Pero esta mujer escribió un libro de memorias, titulado Del amor, la guerra y la revolución, recuerdos de la guerra de España, interesantísimo también. Creo que no hay traducción al castellano, el original es en francés, pero que es también muy muy interesante y además da otra perspectiva, ¿no? Otra visión de lo que fue la guerra de España, ¿no? Ahora vamos a otro tema también de mujeres. Vamos a hablar un poco de las organizaciones, es decir, ya de la labor de la mujer durante la guerra civil, pero no a nivel individual, sino en organizativa, ¿no? Durante la guerra civil, varias organizaciones, un poco a imagen y semejanza de lo que había hecho el Frente Popular, formaron, digamos, un frente común de lucha contra el fascismo, ¿no? Este, digamos, Frente Popular femenino lo integraron la Asociación de Mujeres Antifascistas, la AMA, la Unión de Dones de Cataluña, UDC, la Unión de Muchachas y la Alianza Nacional de la Dona Joven, también catalana, ¿no? También aparecieron otras agrupaciones femeninas, pero que no se integraron dentro, digamos, de este Frente Popular, ¿no? Que fueron las Mujeres Libres, que era una organización anarquista, y el Secretariado Femenino del POM. Y en esta cuestión de las organizaciones femeninas resulta curioso que el partido de izquierdas, que era más fuerte, que más militancia tenía, que era el PSOE, nunca tuvo una organización femenina, nunca creó una organización femenina. Ya desde entonces le gustaba distinguirse. Además tuvieron muchos problemas, tanto a nivel, una vez ya organizadas, porque el principal, a lo mejor exagero, pero realmente el principal enemigo que tenían estas asociaciones de mujeres, no eran ya los patristas, los sublevados, etcétera, eran los propios políticos republicanos, ¿no? Que es que las menospreciaban, por no decir otra palabra más fuerte, y no les gustaba en absoluto que intentaran integrarse en la política activa, y más en tiempos de guerra, de una manera fuerte y con una presencia importante, ¿no? En este caso sí se puede decir que hay también una diferencia con las organizaciones femeninas que se habían creado en España antes de la guerra, ¿no? Mientras que en estas organizaciones femeninas anteriores a la guerra, la gran mayoría de sus componentes eran mujeres de la clase media alta y de la clase alta, pero que, digamos, con cierta concienciación, sobre todo feminista, pero también política. En estas organizaciones, digamos, que actúan durante la guerra civil, la gran mayoría de las mujeres que entran son de la clase obrera. Es decir, ya hay una diferencia. ¿Por qué? Porque ya pasamos del plano teórico, del plano de la reivindicación, en algunos casos de género, al plano de una lucha conjunta. Ya no es una reivindicación de mis derechos como mujer, sino, bueno, es que estamos luchando como mujeres, nos organizamos nosotras, pero para luchar con un enemigo común y como un compañero más, un igual del hombre, ¿no? Por eso también esta diferencia que hay en la adscripción de estas organizaciones de qué tipo de la sociedad son, ¿no? Tanto a nivel económico como incluso a nivel cultural e intelectual, ¿no? Hubo una de las cosas que hacían todas estas organizaciones, para darse un poco a conocer, es crear, lógicamente, órganos de expresión, ¿no? La Unión de Dones escribió campaña,
el secretario femenino del PON tenía una revista llamada Emancipación, la AMA tenía dos, tenía una que llamaba Mujeres y otra era Pasionaria, Mujeres Libres tenía una homónima, Mujeres Libres, la Alianza Nacional de la Dona tenía Jove, Noias Muchachas, también hubo partidos que crearon revistas dirigidas, digamos, a un público femenino exclusivamente, ¿no? Fue el caso del PC, Partido Comunista, que creó una revista que se llamaba Trabajadoras, y más que, evidentemente, el lector iba dedicado simplemente a la mujer. Vamos a entrar un poquito en algunas de estas asociaciones. Por ejemplo, la AMA se creó antes de la guerra, la AMA se creó en el año 33 y era continuación del Comité Nacional contra la Guerra y el Fascismo. La AMA estaba, digamos, creada bajo el patrocinio del Partido Comunista, ¿no? Su presidenta de honor era Catalina Salmerón, que era hija del que fue presidente de la República. El comité ejecutivo lo formaba Dolores Ibarruri, que era la presidenta. Todas las secretarias generales que tuvo durante su trayectoria eran del Partido Comunista: Lina Ondena, Encarnación Puyola, Emilia Elías. Pero, tenía una salvedad, no todas las mujeres que se integraban en el ámbito eran comunistas, ¿no? Aunque, digamos, un poco estaba dirigida por mujeres que sean del Partido Comunista, no todo. Había socialistas, por ejemplo, unas mujeres se las conocíamos las tres Matildes, que eran Matilde Huici, Matilde Campos y Matilde de la Torre. Bueno, estas tres mujeres eran del Partido Socialista. Hubo republicanas, hubo algunas de las mujeres vascas, que eran católicas y que tenían una especie de agrupación así local y se unieron al AMA, e incluso anarquistas, a pesar de que los anarquistas, como he visto antes, tenían su propia organización femenina, que eran Mujeres Libres, ¿no? Cuando estalla la guerra, el número de afiliadas, digamos, explosiona, ¿no? Entonces pasa de unas pocas miles a superar las 50.000 adscritas que se sepa. Hay incluso al Marinás, creo que es, que da una cifra mayor. Esta, digamos, de la que hay total seguridad, pero que podría estar incluso a 60.000-70.000 afiliadas. Una barbaridad, ¿no? Y más en la época. Bueno, llegaron a poder formar 250 agrupaciones distribuidas en toda la zona republicana, ¿no? La AMA, digamos, de todas las organizaciones femeninas que se crean, fue la única que de alguna manera tuvo un respaldo oficial del gobierno, ¿no? Por ejemplo, en agosto del año 36 se publica un decreto en el que encarga al AMA de crear una comisión de auxilio femenino. Esta comisión tenía que colaborar con los ministerios de la Guerra, de Industria y de Comercio, y su objetivo era canalizar el suministro de los frentes y la asistencia a los combatientes, ¿no? Tanto en el frente como los que venían heridos a la retaguardia, ¿no? La verdad es que la iniciativa tuvo poco o ningún efecto, ¿no? En 1938 se intenta retomar otra vez esto y no llegó tampoco a ningún puerto. ¿Por qué? Por este mal endémico que tenemos los hombres, no solo en España, de no darle más protagonismo a la mujer porque queremos ser los protagonistas. En el fondo es eso lo que subyace, ¿no? Toda esta lucha del machismo es que el hombre es el que quiere ser el protagonista de la película. No, mire usted, vamos a intentar ser coprotagonista y en algunos casos actor secundario, y no pasa nada. El de los Simpsons es maravilloso, el actor secundario de los Simpsons, ¿no? Pero subyace en esto, yo la verdad. Y yo creo que a los hombres nos cuesta reconocerlo, ¿no? Cuando es que nos gusta ser los primeros en la foto. Tenemos un ego que debe ser por eso, que es que el ego está, en vez de en la parte de arriba, está más bien en la parte de abajo. Algo de esto debe haber, ¿no? Bueno, como hemos dicho, se intentó otra vez, y un poco por esto, ¿no? Por no perder los hombres que ahora dejan ese protagonismo, pues nunca se llegó a que la AMA realmente colaborara en estas tareas en las que se supone que iban a hacer, ¿no? Una cosa que también hizo la AMA, que hizo un llamamiento, también en consonancia un poco con lo que hacían algunos partidos y sobre todo el Partido Comunista, hacía constantemente llamamientos a que lo importante en esos momentos
era ganar la guerra, ¿no? Y que para la revolución pues ya tendríamos tiempo, si es que había lugar a llegar a serla, ¿no? Pero vamos, también fue una lucha constante de los partidos políticos, todos sabéis, bueno, pues en algunos casos, digamos, más revolucionarios, como podía ser la CNT, como lo era el POU, que estaban pensando, no eran nada prácticos, estaban pensando más un poco en lo que podíamos hacer que en las realidades, ¿no? Me recuerda algunos casos esta actitud de los compañeros de las anarquistas y del POU, a lo de los políticos catalanes, y ahora acaba de llegar con esta veto al candidato socialista, ¿no? No tiene ninguna lógica. A mí me gustaría, vos ya sabéis mucho, yo quiero entrar ya a Cataluña y vivir allí, pero es que, de verdad, yo nunca he pensado en pedir. Mirad que yo ingresé en el Partido Comunista con 17 años, ¿no? Estaba Franco todavía vivito y coleando, como muchos de algunos de vosotros. El pedir, hay que ser pragmático, en política hay que ser pragmático. Es decir, ya somos todos mayorcitos, no vendas humo. Entonces, y en esto, en la guerra era igual, con todo mi respeto y con toda la valentía que demostraron en muchos casos al pueblo anarquista, oye, que estamos en una guerra, dejaros esas ventajas. Vamos a ganarla y luego si nos tenemos que partir la cara, ya no la partiremos o no. Pero lo primero es lo práctico, ¿no? Los mundos utópicos, eso lo dejamos para tomar moro, ¿no? Vamos a ser un poco más prácticos. Esta Lama celebró un congreso en octubre del 37 y ahí se hicieron, posiblemente fuera la única vez, ¿no?, en la que hicieron algún tipo de peticiones estrictamente de género al gobierno, ¿no? Por ejemplo, la incorporación de la mujer a todo tipo de industrias, no solo a las de guerra, porque esta era otra. Generalmente la mujer que incorporan en la retaguardia a las fábricas la destinan a las industrias de guerra, evidentemente eran las más necesitadas, ¿no? Pero también eran las más duras. Es decir, un poco decir, bueno, para las mujeres, como es el sexo débil, pues le damos el trabajo duro y ya nos quedamos con el menos duro, ¿no? Creación de escuelas en fábricas, claro, porque cuando hay esta incorporación masiva, las mujeres se les plantean problemas que en aquel momento no tenían una solución, como era, muchas tenían hijos, ¿qué hacían con los niños? Entonces pedían, pues eso, que se crearan escuelas y guarderías dentro de las fábricas, ya que ellas estaban prácticamente todo el día allí, ¿no? Igualdad de salarios, pero vamos, esto también, para ver que esta lucha ya viene de lejos, ¿no? Incorporar a las mujeres a todos los consejos entonces que haya municipales, que en el momento que estalla la guerra prácticamente, si ya habíamos visto que había alguna alcaldesa del año 31 al 36, cuando estalla la guerra desaparecen de las concejalías, ¿no?, de los ayuntamientos. Entonces piden que vuelva a haber esta incorporación, digamos, de la mujer a las tareas administrativas, a las tareas del ayuntamiento, ¿no? Con esto había alguna discrepancia porque el AMA, siguiendo un poco la línea que marcó el PC y que marcaba Dolores Ibarruri, fue la de también hizo hincapié que, bueno, mujeres abandonaran el frente y veniros a la retaguardia, ¿no? Y hubo alguna que salió un poco revolera, ¿no? En este caso era Astrea Barrios, que ante esta petición de que la mujer, bueno, pues se vuelva atrás, protesta, ¿no? Y dice: no sirva la disculpa de la no preparación femenina para ciertos menesteres. La mujer, como el hombre que es antifascista no ve, no puede ver obstáculos de proyección, cuando estos obstáculos sirven para abrir el paso a su enemigo común, el fascismo. ¿Es que el 18 de julio nuestros compañeros conocían el manejo de las armas? Un poco lo os he dicho antes. Vamos a ver, darme una razón lógica para que me estéis diciendo que deje de pegar tiros y que me venga aquí a fabricar bombas. Como he dicho, otra de las asociaciones eran Mujeres Libres, que era un grupo anarquista que tenían su revista, era Mujeres Libres. La dirigían Lucia Sánchez Saornil, Amparo Pochi Gascón y Mercedes como Posada. Tras la AMA, Mujeres Libres fue la organización femenina más fuerte que hubo durante la Guerra Civil. En este caso llegaron a establecer unas 170 agrupaciones, y en cuanto al número de afiliadas, aunque ellas
hablaban de, bueno, tenemos 60.000, no. Aquí, al contrario que con el AMA, que las cifras que se conocen seguras, posibles estén a la baja, esta cifra no. Se estima, Marina se ha trabajado mucho este tema, que Mujeres Libres tendrían en torno a las 20.000 afiliadas más o menos, ¿no? Mujeres Libres tuvo, yo sé, me vas a matar, Carlos, yo lo sé, tuvo algunos problemas con la CNT y con la FAI, ¿no? A pesar de que muchas veces hablan de que, bueno, la libertad cuasi absoluta está en el anarquismo, pues en este tema se puede decir que, si en otros muchos temas, digamos, los anarquistas eran los más avanzados, en este tema posiblemente dentro de las organizaciones políticas, tanto políticas como sindicales, en la República fueran de los más retrógrados en cuanto al respeto o a la imagen de la condición femenina, ¿no? Por ejemplo, jamás la CNT, la FAI, consintieron que Mujeres Libres fuera reconocido como un órgano oficial e independiente, la actuación independiente dentro del seno del anarquismo. Se negaron a reconocerlas en sus congresos, se negaron a que llevaran delegaciones de Mujeres Libres a los congresos de la CNT. Una anarquista como era María Luisa Cobos acusaba además a los militantes varones de la CNT, de la FAI, de imponer todas las pegas habidas y por haber para que no participara la mujer activamente, digamos, de una forma activa en la política y mucho menos en la guerra, en lo que es la contienda, ¿no? Una cosa que era curiosa es que a ellas les cabreaba mucho que la llamaran feministas, ¿no? Porque ellas entendían que el feminismo era un concepto burgués. Un poco también, claro, viniendo, si vemos las acciones femeninas que hay antes de la guerra, son de la burguesía, creadas por burguesas, ¿no? Mujeres con posibilidades económicas, ¿no? Y por eso a ellas les molestaba muchísimo que dijeran que eran feministas. Ya no, feministas son las burguesas. Nosotros somos revolucionarias. Entonces, yo creo que ahí sí que ellas no hacían distinción de género ni de historia, no, aquí da lo mismo hembra, varón, lo que somos todos revolucionarios, ¿no? Suceso Portoles era una mujer que pertenecía hasta la Mujeres Libres, y en una entrevista que conoció a Marta Halford, que es una historiadora, le dijo: no somos ni fuimos feministas luchadoras contra los hombres, no queríamos sustituir la jerarquía masculina por una femenina. Es preciso que trabajemos y luchemos juntos, porque si no, no habrá revolución social. Pero hacía falta una organización propia para luchar por nosotras mismas. Es decir, ellas tienen claro el concepto, es decir, vamos a ver, hay algunos, evidentemente, derechos que no son alienados a la mujer por la condición de serlo, pero realmente nuestros objetivos y nuestra prioridad no tienen nada que ver con una reivindicación expresa del feminismo, ¿no? Otra asociación era el Secretariado Femenino del POU. Esto comenzó en el año 31 y lo comenzaron las militantes del BOC. El BOC era el Bloc Obrero y Campesino, que luego se unió, fue uno de los partidos que conformó el POU, el Partido Obrero de Unificación Marxista, ¿no? Y aquí en este caso está el secretariado del POU, sí tenía su propia, digamos, organización, su propia estructura dentro del partido, ¿no? Es decir, con su órgano de prensa que se llamaba Emancipación, actuaban de una forma hasta cierto punto independiente del partido. Es decir, que digamos, el AMA no es que siguiera estrictamente tampoco las posiciones del Partido Comunista, pero estaba más ligado, ¿no?, al Partido Comunista. En este caso sí que había hasta una independencia, dentro de que evidentemente suscribían las mismas teorías políticas, pero había una independencia con respecto a las consignas, órdenes, etcétera, que emanaran desde el Secretariado General del POU, ¿no? Tampoco se planteaban muchas cuestiones de género, ¿no? Por ejemplo, como la división sexual en el trabajo, etcétera, ¿no? Ellas incluso defendían que el mejor trabajo que podía realizar una mujer
y el más gratificante para una mujer era cuidar de sus hijos. Entonces, esto no hay que juzgarlo con nuestra perspectiva de personas de 2019. Estamos hablando del año 36, 1936. Entonces cambia, porque muchas se critican, no, pues entonces eran felices. No, bastante hicieron y con dos narices, por no decir otra cosa, ¿no? Pero no tenían esos conceptos, es decir, todavía no se había avanzado digamos, tanto en la actuación, el asumir una condición de género plena como pueden tener ahora muchas de las mujeres, que no todas, del feminismo, ¿no? Se hicieron, por ejemplo, un poco pruebas de lo anterior, para ellas su preocupación era mucho los niños. Ellas solas se crean en Barcelona la Casa de la Maternidad, ¿no? La Casa de la Maternidad que dirigía Aurea Cuadrado, e incluso crean, en febrero del 38 ayudaron muchísimo en la creación del Instituto de Puericultura y Maternología, que crean una guarnería y donde además impartían cursos en clases de puericultura, ¿no? Una cosa importante que preocupaba mucho a esta mujer del Secretariado Femenino del POM era la formación de la mujer, sobre todo a nivel de la maternidad y a nivel de las relaciones sexuales, ¿no? Dando información para que hubiera un embarazo consentido, es decir, si no quieres dar más conocimiento, ¿no? Entonces ahora todavía hay algunos que les hablan de métodos anticonceptivos y no saben, si ven que le estás hablando en polaco, pues entonces imaginaros, ¿no? Aparte que era mucho más difícil el acceso a qué tipo de método conceptivo, había un desconocimiento total y absoluto, ¿no? Otras acciones femeninas, como ya he dicho, los Leones Dones de Cataluña, que estaba vinculada al PSUC, que era un poco, digamos, la delegación catalana del AMA, pero que actuaba de la misma manera que el AMA, ¿no? Aunque había muchísimas coincidencias ideológicas con el Partido Comunista, en esta asociación también se integraron mujeres que no eran militantes del Partido Comunista, incluso pertenecían a otras formaciones políticas, ¿no? Vamos a ir terminando las conclusiones, ¿no? Por un lado, creo que hemos visto que es algo que pues ahora ya se está haciendo algo más, pero que la historiografía, los que nos dedicamos a esto, deberíamos de trabajar más y de dar más datos y estudiar más la actuación de la mujer en la guerra civil, ¿no? Hay muy poco, todavía muy poco en relación con la historiografía que hay sobre los hombres, ¿no? Sobre la actuación de los hombres. Y además, desgraciadamente, en la gran mayoría, no digo desgraciadamente pues sean malos, todo lo contrario, sino porque lo veo un defecto de los que somos historiadores varones, ¿no? De que la gran mayoría de los trabajos que hay sobre la mujer en la guerra civil lo escriben mujeres, ¿no? Creo que ya va siendo hora también de aquí, y en este caso hago un llamamiento a mis colegas, de que los hombres nos dediquemos un poco a la escritura de la mujer. Yo me acuerdo del primer artículo que publiqué en mi vida, que era sobre mujeres, sabéis que yo soy arabista, que es mi verdadera especialidad, sobre las mujeres musulmanas, ¿no? Una comparación con las cristianas. Y mucha gente me decía, pero ¿cómo te vas a poner escribir tú de mujeres? Digo, ¿y por qué no? Es que no... ¿Qué pasa? Porque utilice pantalones con mayor frecuencia que las mujeres, tengo que escribir de los señores, nada más, ¿no? Entonces, sí que me gustaría que se profundizara más en los estudios sobre la mujer, en este caso, y que fuera, de verdad, que los historiadores hombres nos mojáramos un poquito también y nos dedicáramos a investigar el tema, ¿no? La otra conclusión es que hubo una gran concienciación, que la guerra civil sirvió de alguna manera de revulsivo, de alimentador, de una concienciación que ya estaba ahí. Es decir, no es que las mujeres se concienciaban políticamente, estalla la guerra, y puff, y les viene a todos un dios, el dios de la concienciación política, y ahora somos todas muy concienciadas. No, es decir, ya había un movimiento larvado que se había proyectado durante todo, evidentemente durante todo el periodo anterior, de 1931 a 1966, pero que, digamos, ya estalla de una manera mucho más visible, como es la incorporación de la mujer a los frentes, de una manera mucho más visible en la guerra, ¿no? Hombre, no se puede decir que fue una consecuencia positiva, porque evidentemente la guerra civil española no trajo ninguna consecuencia buena, ¿no?, para España, pero de alguna manera sí sirvió para esto, ¿no?
Vemos también que aunque estuviéramos en un conflicto y aunque la mujer dio repetidas pruebas de que podía ser tan luchadora y con una conciencia antifascista tan grande como la del hombre, tuvieron muchísimos problemas para su incorporación en igualdad con los hombres, y tuvieron muchísimos problemas de tener que verse metidas, ser protagonistas de campañas de desprestigio tan rastreras como el considerarlas, pues eso, como prostitutas, ¿no? Es decir, ¿cómo se le puede pasar por la cabeza? Además, pues está claro, el bando franquista la llamaban de todo lo que os podéis imaginar, lo peor, pero coño, si es que son de las tuyas, ¿no? ¿Cómo puedes denigrar a una persona? Vamos a olvidarnos del sexo, ¿no? A una persona que está ofreciendo su vida por defender el mismo ideal que tú. ¿Cómo te puedes llamar progresista? No es lógico, ¿no? Incluso aunque nos retrogradamos bueno, que aquella época era distinto, pero es que desgraciadamente se ha avanzado mucho, pero esto sigue habiendo, y en el mundo de la política yo cada vez me estoy apartando más porque cada vez me está dando más asco, pero es que es verdad, es que ahora no, vamos a la equiparar, no, pues que haya las listas tantas, pero es ficticio. ¿Cuántas mujeres encabezan las listas? ¿Cuándo una mujer ha encabezado una lista para presidenta del gobierno? ¿Cuándo? Y os puedo asegurar en algunos partidos que todos conocían, que me voy a nombrar, que hay mujeres muchísimo más preparadas que los señores que la lideran, pero muchísimo más. Es decir, estos TIC, el seguir viendo, por mucho que se nos llene la boca de igualdad, estos TIC de no considerar que la mujer es exactamente igual que el hombre, sigue perdurando, y sobre todo sigue perdurando en estas cuestiones tan importantes como puede ser la política, como fue una guerra, que son las que, de alguna manera, las que van a dirigir la sociedad y van a conformar cómo vamos a vivir todos los ciudadanos, seamos del sexo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que hay que abundar más en esta reivindicación de la mujer, en la historia de España, y en estos momentos tan importantes como fueron la Segunda República y sobre todo la Guerra Civil, ¿no? Creo que eso es una labor que nos obliga a todos, tanto historiadores profesionales como los que no sois, que sois simplemente amantes de la historia. Y cuando alguno no venga, a lo mejor recordar y decir, no, espera, te voy a decir lo que hicieron las mujeres en la Guerra Civil, para que te enteres de qué va esto ya, ¿no? Y de que a ver quién tiene más de qué, ¿no? Entonces, esperemos que esto sea así y que saquemos las enseñanzas que deberíamos haber sacado de esto. Y antes de pasar, si tenéis alguna cuestión, el día 30 de mayo vamos a hablar de la Iglesia en la Guerra Civil. Os puedo asegurar, puedo prometer y prometo, como decía Adolfito, que nos vamos a divertir muchísimo. Si tenéis alguna pregunta, pues,